Buenas tardes a todos. Mientras están ingresando, terminan de ingresar a todos aquellos que van a presenciar esta conferencia de hoy. En nombre de CIDICEF, les queremos dar la bienvenida y especialmente le queremos dar la bienvenida a un eximio historiador, pero además un amigo de nuestra casa, el doctor Pinjas Vivelnik, quien nos va a hablar hoy de este tema que está muy en boga y que está muy vigente, que es el del ADN de Cristóbal Colón, algunas teorías sobre su origen. Antes de darle la palabra al doctor Mario Cohen para que nos hable de quién nos va a hablar ahora, quería explicarles que pueden hacer preguntas. Las preguntas las pueden canalizar a través de nuestro chat y van a ser transmitidas al conferencista. Luego de que él hable, va a ser un espacio para que todos podamos intercambiar con él algunas dudas, ¿sí? Así que, sin más, Mario Cohen, podés dirigirte a todos. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, amigos de América, buenas noches a los amigos de Europa e Israel. Queremos darle la bienvenida en nombre de CIDICSES, de FECELA y de FECERA y de todas las instituciones que nos apoyan, en este caso las instituciones sefaradíes de Chile, Colombia, Perú y Uruguay, y la comunidad marroquí de Asilva y Betel. Hay Perdón, un sonido. perdón, Mario, voy a mutear a todos y te voy a volver a dar la palabra a vos porque aparentemente todos se mutearon, te aparecieron hablando, así que ahí, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos los que viven en América y buenas noches a los que viven en Europa, Israel. Shalom, shalom a todos. El pueblo judío nunca ha dejado de estudiar, aún en los momentos más difíciles, en los más trágicos. De alguna manera nosotros seguimos estudiando. En este caso queremos darle la bienvenida en nombre de CIDICSES, de FECELA y de FECERA y las instituciones sefarditas de Chile, de Colombia, Perú, Uruguay, la comunidad Asilva y Betel, todos ellos colaboradores nuestros en nuestras actividades. Este es el tercer año que estamos consecutivamente haciendo Zoom de temas interesantes y de alta actualidad. Gracias a la comisión directiva de CIDICSEF, gracias a todos los que colaboran para que podamos tener estos Zoom muy interesantes. Eh, Les quiero contar de que el tema de hoy es nada menos que, el origen de Colón y nada menos que tenemos a un especialista, uno de los mayores especialistas de lengua castellana en los temas de historia judía y especialmente los de el área de Colón y la historia judía y española sobre todo. Justamente recuerden ustedes que el 12 de octubre, justo en el día de Yom Kippur, la Radiotelevisión Española presentó un documental en que afirma que podría ser, por el ADN, podría ser Colón un sefardita del oriente de España. Esto ha revolucionado todo y qué mejor que consultar con una autoridad como es Pinjas Vivelli. Les cuento quién es, en pocas palabras, nuestro disertante que está en Jerusalén con mucho frío. Nosotros estamos en calor en América. Yo lo conozco desde el año 41 y siempre me ha maravillado por sus conocimientos. Les invito a que pongan la palabra Pinjas Vivelnik y vean sus videos de historia judía que van desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Honestamente, una altísima calidad. Véanlo, ustedes pueden constatar lo que estoy diciendo. Es historiador y educador. Él nació en la Argentina, en Rosario, en la misma época que Messi. Pero bueno,
y se graduó en MBA, en MA y como la nota cum laude, que sería el máximo, la nota máxima en historia del pueblo judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hizo investigaciones en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Archivo de México, el Archivo de Londres, el Archivo de Sevilla. Escribe sobre temas de historia judía, antisemitismo, judaísmo español, Inquisición, criptojudaísmo. Ha visitado a casi todos los países de América Latina, ha disertado en todos estos países, en Argentina, Brasil, México, Uruguay, Venezuela. Dictó durante 40 años clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Ben Gurión, el Instituto Schechter de Estudios Judaicos, el Seminario de Kibbutzim. Y hace también más o menos 20 años que es asesor académico en Europa para visitar países como España, Portugal, Grecia, Italia, etcétera, etcétera. Es para nosotros un altísimo honor, un agradecimiento profundo que un amigo de nuestra casa hoy nos va a deleitar hablándonos de nada menos que del ADN de Cristóbal Colón. Señalo y le doy el agradecimiento, se encuentra entre nosotros Gastón Maya, presidente de FECELA, y también el presidente de FECERA, Andrés Gateño. Gracias por estar con nosotros y gracias a las 60 y pico de personas que nos están siguiendo y los que nos están siguiendo en Facebook. Pinjas, nuevamente gracias y somos todos oídos. Estamos abiertos a las preguntas que la gente quiera hacer. Pinjas es un educador, un gran educador y muy didáctico. Y entonces seguramente el tema seguramente no se va a concluir hoy. Es un tema muy complejo, que hay muchas opiniones, pero por lo menos estamos introduciendo el tema con una de las autoridades máximas en el tema, por lo menos en idioma español. Gracias, Pinjas. Es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias aquí a Mario. Pienso que has hablado demasiado sobre mí, así que cada vez estás más gordo, pero no hay problema. Gracias. Bueno, Mario y yo nos conocemos hace muchos años y la razón básica por la que estoy hoy dando esta charla es porque no siempre uno no puede negarse al pedido de un amigo. Así que lo que diga, para bien o para mal, es culpa de Mario. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a empezar un poquito acá el tema. Espero aquí que se pueda ver lo que estoy poniendo. Dime si alcanzan a ver, ¿se ve bien? Mario. Perfectamente. Ok, muy bien. Entonces vamos acá al tema que nos interesa a nosotros y lo he llamado así el ADN de Cristóbal Colón, algunas teorías sobre su origen. Y esto es básicamente lo que voy a hablar. A los que me conocen saben que generalmente yo no utilizo textos, sino que trato de poner imágenes, pero por el tipo de tema se me ocurrió que lo más importante esta vez era tratar de centralizar para que más o menos junto conmigo yo voy explicando, contando y ustedes lo pueden ir, digamos así, leer en el costado. Entonces, lo primero que quiero es lo siguiente, y es, ¿cuál es el retrato de Cristóbal Colón? ¿Hay algún retrato de Cristóbal Colón? La respuesta clara es no. Nadie sabe cómo era Cristóbal Colón. He aquí traído 5 de los retratos más difundidos, más conocidos. Ninguno de ellos fue tomando él exactamente como debe ser. Es decir, son retratos, son pinturas absolutamente imaginarias. Es decir, que podría ser con ojos así, con ojos distintos, más alto, más gordo, más flaco, absolutamente nadie sabe. Este es un punto para entender que ocurre con muchísimas personas. Ahora, ¿qué ocurre a nivel de documentos con respecto a Colón? Antes de entrar al tema, los documentos que tenemos nosotros dicen lo siguiente. Nació en Génova hacia más o menos 1451, en Génova, muriendo en forma absoluta, eso están todos de acuerdo, en Valladolid en 1506. Según los documentos que existen y están en la ciudad de Génova, fue su padre Domenico Colombo y su madre Susana Fontana Rosa. Luego, Colón va a tener una esposa llamada Felipa Moniz, con la que va a tener al hijo llamado Diego, y va a tener una segunda mujer, luego que quedó viudo, con la que no se casó, llamada Beatriz Enríquez de Arana, y van a ser su hijo Hernando, que va a escribir una de las biografías más importantes de Colón.
Colón durante sus años hizo 4 viajes al continente que se va a llamar continente americano. Esto para entrar en el tema en forma bien resumida. Exceptuando el punto primero, 1451 en Génova, todo lo demás hay consenso total. Con respecto a 1451 en Génova, eso vamos a ver, los historiadores en forma casi total están de acuerdo que estos documentos son verdaderos. Empiezo con eso. ¿Cuál es la bibliografía aceptada? El origen es genovés. Esto está apoyado por la mayoría absoluta de historiadores, no de gente que puede ser periodista o abogados o escribe. Ahora, Cristóbal Colón es la castellanización del idioma italiano Cristoforo Colombo. Cristoforo quiere decir el que lleva a Cristo y Colón en italiano quiere decir paloma. Una de las firmas que vamos a ver de Cristóbal Colón dice Christoferens, que sería portador de Cristo. Según su hijo Hernando, que es el que escribe la biografía, Colón aprendió letras y estudió en Pavía. Eso le permitía entender a cosmógrafos. Entendamos lo siguiente. En la época de Colón, la mayoría absoluta de la gente no sabe ni leer ni escribir. Cristóbal Colón o Cristóforo Colombos sabe leer perfectamente latín y algunos que otros idiomas europeos. Estoy hablando de idiomas latinos. Esto es importante para entender que estamos hablando de un individuo preparado, un individuo erudito. Ahora, continuando con esto, y él va a tener un proyecto. El proyecto de él es que se puede llegar a la India y a Japón yendo hacia Occidente. En la época de Colón, estamos hablando de 1470, 1480, la mayoría absoluta, quizás todos los científicos estaban de acuerdo en que nuestro planeta era redondo, es decir, era un globo. Cuando éramos pequeños, yo estudié en Rosario, nos decían que no, etcétera. No, la mayoría absoluta de los científicos, quizás todos consideraban que nuestro continente, nuestro planeta es algo esférico. Ahora, él entonces consideraba que yendo hacia Zipango, que se llamaba, y las tierras de Ganján, se podía ir a Occidente. Él conocía las cartas de Toscanelli. Ahora, había un señor llamado Paolo Toscanelli, que este hombre fue un cartógrafo de Italia, florentino, que sacaba muchísimos mapas. Colón tenía conciencias de los mapas de Toscanelli y parece ser que incluso conocía cartas personales. Decía antes, Colón leía mucho, entre esas cosas lectó el Tratado de Imagen Mundial de Pierre de Alais, Historia Rerum, son todos textos en italiano, también conocía los libros de Marco Polo. Esto es lo que para él va siendo, se considera que se puede llegar hacia la India y Japón y las tierras del Han, es decir, China, yendo hacia Occidente. Para Colón, la Tierra tenía una circunferencia aproximadamente, como hemos puesto aquí, de 29.000 kilómetros. ¿Sí? Y él consideraba que entre las Islas Canarias y Zipango, es decir, Japón, había unas 2.400 millas náuticas, cuando en realidad hay más de 10.000. Es decir, él no sabía y no supo que cuando él viajaba a Occidente se iba a encontrar, por decirlo así, con una barrera terrestre, es el continente americano. Continuando con esto, ¿qué datos tenemos a nivel de documentos? Primeramente, en 1476, es decir, cuando él tenía aproximadamente 25 años, su nave naufragó frente a las costas de Portugal. Él nadó y alcanzó a llegar a las costas del Algarve. Es decir, es uno de los primeros documentos que tenemos, digamos, sobre la vida de Colón. Hacia el año 1479-80 se casó con Felipe Muñiz y luego van a ser su hijo llamado Diego Colón. A partir de los años 80 va a ofrecer su proyecto a diversos reyes. Uno de ellos es el proyecto a João Juan de Portugal, que lo rechazó. Ahora, ¿cómo fracasó en su proyecto? Su esposa murió y empezaron a haber luchas de João con otros individuos. Él decidió irse a Castilla. Y aquí que en 1484-85 llegó al monasterio de la Rábida. Estas son cosas que supongo que la mayor parte de la gente que está escuchando aquí, incluso lo escuchó estando en la escuela primaria, en una época que se estudiaba más de lo que se estudia hoy, digamos así. Y ahí se encuentra con Fray Antonio de Marchena y Fray Juan Pérez, que lo apoyan, lo recomiendan, y lo recomiendan a Hernando de Talavera, que era uno de los confesores de la reina Isabel. También tuvo apoyo de la abadesa del convento de Santa Clara, Inés Enríquez, que era tía de Fernando. Es decir, él tiene contactos y aquí que se dirige a las cortes en Córdoba y entabló relaciones con importantes personas.
Los que han estado en lo que se llama el Alcázar de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Córdoba en España, sí, no en Argentina, ahí hay una estatua enorme que se ve a Colón encontrándose con Fernando e Isabel. Es decir, él va a tener contactos y hay gente que lo va a ir apoyando. He aquí que luego, en enero, pasando el tiempo, van a tener una entrevista con Isabel, pero el consejo que reúne Isabel considera que el plan de él era imposible, pero de todos modos Isabel le va a dar una subvención y le va a decir, estamos ahora luchando contra los musulmanes, cuando terminemos la reconquista, puedes venir otra vez a encontrarnos para ver si disponemos de tiempo y fondos para ayudarte. Él ya era viudo y conoce a Beatriz Enríquez de Arana, con la quien tuvo su hijo Hernando Fernando, que viajó con Cristóbal Colón a América en el cuarto viaje y escribió la historia del almirante don Cristóbal Colón. Estoy tratando de empezar el tema antes de entrar a teorías, simplemente qué es lo que nosotros consideramos como historiadores documentos. Y quiero que entendamos lo siguiente, y es, cuando tú hablas de trabajo de investigación de historiador, similarmente a de un detective, ¿sí? Tienes que fijarte en lo que se llaman documentos. Es decir, tienes documentos, tienes cuestiones fácticas y luego tienes teorías o diversas interpretaciones. Pasa el tiempo, en diciembre de 1491, que entendamos, ¿sí? Fernando e Isabel vencieron a Boabdil el Moro en noviembre de 1491, pero entran a Granada recién en enero, es decir, en diciembre de 1491 ya Granada se rindió. He aquí que llega a Santa Fe de Granada, que ahí estaba el campamento de Fernando e Isabel, y por intervención de Luis de Santángel el Mozo y Diego de Deza va a obtener el apoyo sobre todo de Fernando. Algo interesante, Luis de Santángel, ¿sí?, va a ser el individuo que va a conseguir todo el dinero para el primer viaje de Cristóbal Colón. Este hombre, Luis de Santángel, es tercera o cuarta generación de cristiano nuevo. Es decir, él pertenece a ese grupo en cuya sangre, digamos así, hay sangre judía, pero son cristianos. Pese a eso, el padre de Luis Santángel el joven fue quemado por la Inquisición por acusación real o inventada de criptojudaísmo. Es decir, el que va a dar el dinero, el que va a conseguir el dinero para el primer viaje de Colón va a ser Luis de Santángel, que era, por decir así, uno de escribano de oraciones, como si fuera uno de los tesoreros de Fernando. Y hasta donde nosotros sabemos, la mayor parte del dinero lo consiguió de comerciantes florentinos, es decir, de Firenze, de Florencia, que tenían interés en invertir en un proyecto que quizás les llevara ganancias trayendo especias de Oriente. Y eso, ahora, todo esto, como dice aquí, Luis de Santángel prestó el dinero que le correspondía aportar a la corona, 1.140.000 maravedíes, que era una gran cifra, y esto consta en el archivo de Simancas, la devolución de Luis Santángel, es decir, Fernando e Isabel devolvieron el dinero porque este era un préstamo que hizo él a través de inversores florentinos. Supongo que muchos de ustedes, como yo cuando era niño, alguna vez fui niño, tenía incluso, no tenía barba, pero tenía pelo, nos encontraron que la reina vendió las joyas para poder, digamos así, subvencionar el viaje de Cristóbal Colón. Eso es directamente un mito que no tiene ninguna aceptación a nivel histórico. Continúo acá. Y aquí que en abril de 1492, es decir, 17 días después que se firme el edicto de expulsión de los judíos, el edicto de expulsión se firmó el 31 de marzo, 17 de abril, he aquí que se va a firmar, por decir así, el contrato entre la corona y Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que Colón pide? Colón pide título de almirante en todas las tierras que descubra, título de virrey hereditario y gobernador general en todas las islas. Es decir, él dice, si yo voy al mar, quiero tales y cuales cosas. Él pide el diezmo del producto neto de la mercadería comprada, es decir, el 10%. Él pide jurisdicción comercial de los pleitos derivados. En otras palabras, Cristóbal Colón viene y dice, yo les ofrezco hasta un proyecto a ustedes. Ustedes me apoyan, ustedes ponen el dinero, yo pongo mi conocimiento, pongo mi vida. Lo que quiero es esto, ser almirante, título de virrey, el diezmo, es decir, él viene aquí diciendo,
Yo tengo una idea. Eso es similar a lo que ocurre hoy en día en lo que se llama high-tech, alta tecnología. Tengo una idea, tengo capacidad, ustedes me apoyan, vamos a ganar juntos. Esto estoy hablando ahora de lo que se llama documentación de la cuestión. Colón también sería capitán mayor de la Armada, constituida por 3 navíos. Se le dio permiso para reclutar marineros entre encarcelados, pero esto no fue necesario. Ninguno de los 90 individuos que fueron con Colón eran presos. Y entonces él se contactó con Martín Alonso Pinzón, navegante, que apoyó la posibilidad de viaje y aportó 500.000 maravedíes, es decir, la tercera parte de los gastos de la empresa. Además, este señor Martín Alonso Pinzón convenció a sus hermanos, ¿sí? Es decir, son los hermanos que llamamos hermanos Pinzón, para que fueran. Y también a los hermanos Niño. Y por eso una de las 3 carabelas se llama La Niña. Tiene Santa María, La Pinta y La Niña. Es decir, esta gente logró contratar a marineros, ¿sí? Y eran hombres que estarían ahí. Toda esta gente va a enrolar a la gente que se necesita para el primer barco. Tomemos en cuenta lo siguiente, yo eso no lo puse aquí, pero la Santa María tenía más o menos 24 metros de largo por 8 de ancho. Pinta y Niña era más o menos 16 metros de largo por 6 metros de ancho. Cuando alguien me dice, había judíos en las naves de Colón, yo siempre me acuerdo del pésimo chiste, tengo acá a mi prima que sabe que cuento siempre chistes pésimos, ¿cómo entras 4 elefantes en un Volkswagen? 2 adelante y 2 atrás. Gente, en una nave así, ¿dónde se van a esconder judíos? En los bolsillos de la gente, es decir, hay muchas leyendas. Evidentemente que no hay ninguna persona que pueda esconderse en las naves de Colón. Es decir, en Cájaras de Nuez, estas 90 personas, que más o menos van 50 en la Santa María, 20 y 20 en la Pinta y la Niña, deciden salir a la deriva. Es decir, es un acto casi de locura total. Y acá viene la gran capacidad y la intrepidez de este hombre llamado Cristóbal Colón. Salen. El primer viaje zarpó del puerto de Palos el día 3 de agosto de 1492. Según el calendario hebreo, era el día 10 de Av. 10 del mes de Av era el día viernes, 1492. Agrego algo más que no entro acá. Hay una leyenda que no tiene ninguna razón y es que los reyes les dieron a los judíos 2 días para que pudieran salir hasta el Tisha B'Av. No es cierto, los judíos tenían que abandonar hasta el 31 de julio de 1492, que era martes, y ese día era el 7º día del mes de Av, no Tisha B'Av. De todos modos, Colón va a salir el día 3 de agosto de 1492, pasa por las Islas Canarias, y el 12 de octubre, aproximadamente a las 5 de la mañana, Rodrigo de Triano va a gritar tierra y llega así a una isla llamada Guananí, hoy en día llamada la isla Waitree, que pertenece a las Bahamas. Esto es lo que se va a considerar el descubrimiento de América, es decir, sale el 3 de agosto y el 12 de octubre van a llegar a tierra. Van a regresar y pasan primero por Lisboa y a Puerto de Palos el 15 de marzo de 1493. Acá anoté, el segundo viaje es en 1493, el tercero es 1498 y el último va a ser en 1502, que es el único viaje que su hijo Hernando o Fernando lo va a acompañar. Todo para dar una breve biografía, así muy a grosso modo, de lo que es la cuestión de Colón. El primer viaje me interesa aquí. Zarpa el 3 de agosto. El 25 de diciembre se hundió la Santa María. Los restos fueron usados para construir el Fuerte de la Navidad, primer poblado español en América. Ahora, este es un punto importante. Como las naves naufragaron, Colón prometió peregrinar en romería al monasterio de Santa Clara. Es decir, si todo va bien, voy a ir a peregrinación. La Pinta llegó a Bayona, esto es en la zona en la zona de Galicia. Colón llega, luego se va a entrevistar, etc. Recuerden esto, Colón prometió peregrinar en romería al monasterio de Santa Clara. Y, como las naves llegan, Colón pasó la primera noche de vigilia junto a la tripulación de la Niña en la iglesia de Santa Clara, cumpliendo la promesa realizada en alto mar. Explico esto por lo siguiente. Se considera que por cada mención que más o menos Colón hace del Antiguo Testamento, hay entre 15 a 17 veces que nombra el Nuevo Testamento. En otras palabras, sí, nombra cuestiones del Antiguo Testamento, pero mucho más. Es decir, cuando tú tomas Actos de Colón, estás hablando de un individuo
netamente cristiano. Vuelvo a repetirlo. Es decir, prometió ir a agradecer a la Virgen y es lo que hace. Quiero que entendamos aquí, voy a ir más o menos insinuando qué es lo que pienso con respecto al film y a la identidad de Colón. Es decir, acá llegan Colón, vienen y demás, y acá se habla de Gabriel Sánchez, etcétera, cómo se va difundiendo la noticia de que se llegó a un lugar. Por supuesto que todavía no se habla de un nuevo continente. Esto va a venir después con un geógrafo, cartógrafo muy importante llamado Américo Vespucci, que luego él va a considerar que se llegó a un continente y como se va a publicar lo que se llama Carta América, carta quiere decir mapas de América, va a ser el nombre que se le va a dar al continente. Es decir, Colón viene y demás. Ahora, en el tercer viaje, ¿sí? Luego que ya está en el continente americano, los reyes envían a Francisco de Bobadilla en 1500. Este hombre detuve a apresar a Colón, los va a embarcar a él y sus hermanos. ¿Por qué? Porque consideran que hacen actos malos, que son dictadores y demás. Pongo este punto para llegar. Al llegar a España recuperó su libertad, pero había perdido su prestigio y sus poderes, porque él quería ser virrey y almirante. El 25 de mayo de 1506 muere en Valladolid. Según la leyenda, no tenía dinero. Según los estudios, era un individuo muy, muy rico cuando muere, porque tenía muchísimas rentas. Es decir, según la documentación, cuando él muere, tenía problemas. Tenía problemas con la corte, había litigio, pero a nivel económico, Colón estaba muy, pero muy bien. Ahora, ¿qué ocurre luego? ¿Qué pasa con los restos de Cristóbal Colón? Él muere en Valladolid el 20 de mayo y su cuerpo pasa un proceso de descarnación. Perdón lo que voy a explicar. Se saca toda la carne del cadáver y se guardan solamente los huesos. Eso se llama descarnación. Eso es lo que se hizo con Colón. Y se lo va a enterrar el convento de San Francisco de Valladolid. Pasando 3 años, sus restos fueron trasladados a la capilla de Santa Ana del monasterio de la Cartuja en Sevilla. Los que conocen Sevilla saben, Cartuja, un lugar muy bonito y demás. Pasaron 14 años más y su hijo Diego dispuso que sus restos y los de su padre, o sea, Cristóbal, fueron trasladados y enterrados en la Catedral de Santo Domingo. Es decir, que trasladaron los huesos de Colón al continente americano. Carlos I de España, que es Carlos V del Imperio, Sacro Imperio Germánico, da la aprobación y el traslado se llevó años después. En otras palabras, los huesos de Colón, y no es un chiste, empezó a viajar por el Atlántico. O sea, murió en Valladolid, lo enterraron en Sevilla y de ahí lo van a mandar ¿a dónde? A Santo Domingo. Pasa el tiempo. Cuando los franceses conquistan Santo Domingo en 1795, los restos son trasladados a La Habana. Años después, 1898, cuando Cuba se independiza, los restos son trasladados a la Catedral de Sevilla, a la llamada La Giralda. Y aquí que, pese a que teóricamente los restos de Colón están en Sevilla, en 1877 se encontró en la Catedral de Santo Domingo una caja de plomo que tenía fragmentos de hueso con una inscripción: varón ilustro y distinguido Cristóbal Colón. En 1992, dichos restos fueron trasladados a un monumento construido por la República Dominicana para homenajear y conservar los restos que se suponen también de Colón. Pregunta sin respuesta. Sigue a entender. Quizás hayan restos de Colón en Sevilla y en Santo Domingo. Vamos a tratar de entender esto porque quizás en los dos lugares. Porque, antes de entrar a esto, es decir, hasta aquí con respecto a los huesos de Colón, en Sevilla y o en Santo Domingo. Documentos más sobre Colón. Primero, cuando Hernando Colón hace su testamento, él asevera que su padre era genovés. En Génova, todas las actas consideran que Cristóforo Colombo nació en 1451 en Savona, una localidad de la República de Génova. Los padres se llamaban Domenico Colombo, era un tejedor y comerciante, Susana Fontana Rosa. Este matrimonio tuvo 5 hijos. Uno de ellos, Cristóbal Colón. Él y otro de los hermanos eran marineros. Actas notariales y judiciales deciden que también el padre de él, es decir, Domenico Colombo, también era genovés. Colón declara ser genovés en los documentos de fundación del mayorazgo.
Y él dice, entre otras cosas, de ella salí y ella nací, es decir, en Génova. Ahora, es decir, lo que quiero que veamos acá es, en archivos de Simancas, la documentación muestra autenticidad de esta declaración. Aquí os pasa otra cosa, y es, tuviste aquí un individuo llamado Pedro de Ayala. Este hombre fue un embajador de los Reyes Católicos en Inglaterra. Y como Colón, antes de tener el apoyo de Fernando e Isabel, también estuvo en Inglaterra, porque él tenía una idea, y lo que él quería era alguien que lo patrocinara. Colón también fue a Inglaterra. Y ocurre ser que el embajador de los Reyes Católicos en Inglaterra, llamado Pedro de Ayala, va y habla de lo siguiente y dice que en esa incursión contaría con otro genovés como Colón. Es decir, cuando Pedro de Ayala habla, dice otro genovés igual que Colón. Es decir, todos los documentos, sin excepción que tenemos, en forma absoluta, dicen que él era de origen genovés. Y por eso los que desarrollan teorías distintas, en su mayoría absoluta, es gente que no trabajó y no conoce y no leyó los documentos relacionados con Colón. Ese es un punto muy importante para entender cómo se puede decir lo que se quiera. Vamos a continuar un poquito. Ahora, ¿dónde vienen las preguntas? Hernando, cuando escribe la historia del almirante don Cristóbal Colón, es decir, su padre, él dice, no quería que fuesen conocidos su origen y su patria. Esto va a llevar a preguntas. La lengua de Colón. La lengua de Colón es algo interesante. La mayor parte de sus escritos en castellano son objetos lingüísticos de otras lenguas de la península ibérica. Similar al portugués, similar al gallego, similar al catalán. Es decir, no hay escritos en italiano, salvo alguna que otra nota marginal con redacción deficiente. Y el latín de él es influencia hispánica y no italiana. Quiero decir algo a nivel personal. Yo vivo en Israel exactamente en octubre 50 años. Cuando yo hago las listas para compras en el supermercado, escribo solo en hebreo. Cuando hablo incluso con mi mujer, muchas veces, pese a que ella es de origen argentino, hablo gran parte del día en hebreo. Todos mis artículos, sin excepción, los he escrito en hebreo, no en español. Y cuando pongo notas en muchos de mis libros, incluso, yo suelo escribir, hacer mamarrachos en mis libros, incluso en gran parte de mis libros, incluso están en español, en inglés, en francés, gran parte de las notas que las hago son en hebreo, porque me resulta el idioma constante. ¿Por qué digo esto? Porque si Colón llegó a las zonas de Portugal y Castilla teniendo veintitantos de años, se me ocurre que no hay problema en que haya escrito en ese idioma. No es exclusivo. Ahora, por eso hay historiadores que dicen, era un típico hombre de mar que se expresa en diversas lenguas sin llegar a dominar ninguna y quizás hablase la lengua franco-jerca levantisca. El asunto más problemático, el único, vamos a decir, no más problemático, Colón, es el hecho de que la lengua de Colón en sus anotaciones, en sus libros, no son en italianos o en genovés o en cualquier otra forma del italiano de su época. Es el único problema que tenemos, no al ocultar su origen, quizás ser un individuo de origen humilde, lo que fuera. Esto va a ser los problemas que tenemos con documentación. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Y ocurre que empiezan a haber teorías sobre su origen. Teorías sobre el origen de Colón empezaron ya a partir del siglo XIX, es decir, hace más de 150 años. ¿Cuáles son las teorías más conocidas? La hipótesis catalana. Luis Ulloa, que fue un peruano que estuvo mucho tiempo, dice, Colón era un noble catalán llamado Joan Colón, enemigo de Juan de Aragón, contra el que luchó al servicio de Renato de Ayú, aspirante al trono. Esta teoría fue ampliada o modificada por autores en su mayoría catalanes. El asunto es que no hay ningún documento que demuestre origen catalán. Ahora, aquí quiero decir algo más. Si ustedes a veces quieren pasear por el YouTube y ponen origen de Colón, pueden llegar a entrevistas a gente que están relacionados con institutos más serios o menos serios catalanes. Y van a escuchar, por ejemplo, que tú tienes catalanes, no historiadores, catalanes que dicen que Cervantes era catalán. Shakespeare era catalán. Y la lista de catalanes es larguísima, larguísima. Es decir, intentan decir los castellanos nos robaron a todos los catalanes. Es decir, entonces entras a ver acá
Perdón, no solamente eso. Leonardo da Vinci era catalán. Es decir, cuando tú entras a ver, lo sabemos así, los inventos que vas a tener, ¿sí? Es decir, cuando tú entras a ver santos y santas castellanos, eran todos catalanes. Es decir, nos robaron a nosotros la historia. Es decir, que tú tienes aquí una cuestión abierta. ¿Sí? Es decir, la gente puede venir y decir todo tipo de cuestiones sin ningún tipo de documentación. La pregunta es, a diferencia de medicina, hay gente que va a hablar muchas veces de historia sin tener casi ningún conocimiento. Hay otras tesis, las tesis baleares. Colón fue hijo natural del príncipe de Viana, nacido en Mallorca. Ahora, hubo un periodista importante que llamado Nito Verdera. Él rechazó esto, pero mantiene la teoría de que Colón era cripto judío y nació en Ibiza. No hay documentos sobre esto. Hablo de varias de las teorías más difundidas que tienes en las redes españolas. Origen gallego. Celso García de la Riega se basó en documentos para la existencia de familias con apellido Colón. Sí, en la zona de Galicia hay familias que tienen este apellido. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que todos los estudios de paleografía y la Academia de la Historia son documentos o falsos o manipulados en fechas posteriores. Ahora, en 2013 sí, hay un clan Colón en la provincia de Pontevedra, sí, es decir, lo que conocen la zona de Galicia. Otra teoría gallega. Colón era un noble pontevedrés llamado Pedro Álvarez de Sotomayor. Esto está rechazado porque el testamento de su hijo Álvaro de 1491 dice, habla de los huesos de mis padres, es decir, que Pedro de Sotomayor murió antes de 1492. Hay otras teorías. Hay teorías de origen andaluz de Sevilla, castellano de Guadalajara, extremeño de Plasencia, vasco, griego, inglés, de Córcega, de Cerdeña, noruego, croata, polaco, irlandés, escocés. Es increíble la cantidad de teorías sobre esto. ¿Sí? Y decidí hablar de esto porque mi amigo Mario me pidió que hablara del tema. Es decir, te das cuenta la inventiva total de este tipo de orígenes. Ahora, continuando con esto, tenías un historiador judío importante llamado Bezalel Cecil Roth. Y este individuo dice en su momento lo siguiente: cuando tomamos la firma de una de las formas de la firma de Colón, si ven acá, dice SSSA. ¿Qué dice? Sería Santo, Santo, Santo Adonai. Gente, hay que tener mucha imaginación. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos, pero uno puede inventar muchísimas cosas. Si eso me hace acordar, por ejemplo, que años atrás leí una, sí, que había que decía que como que Chávez es parecido a Chávez, entonces es judío. ¿Sí? Es decir, pienso que tenemos que tener a veces un poquito de... O recuerdo por ejemplo, que la palabra cojones que se usa debe a la palabra coaj, que quiere decir fuerza. Es decir, hay todo tipo de cuestiones en forma total. Cecil nos decía que hay coincidencia de fecha para zarpar con la regla del calendario judío. Es decir, Colón tenía que haberse ido el día 2, pero no se fue el día 2 porque era Tisha B'Av. ¿Y muestras tiene con respecto a eso? Es decir, Cecil Rhodes va a decir, verdaderamente tenía acá y por eso firma así en secreto. Acá dice el almirante, acá de cosas, y acá tenemos el SSA que lo usaba muchas veces. ¿Qué quiere decir? No sabemos. No sabemos qué quiere decir. Muchas veces tenemos que ser un poquito más humildes y decir, no sabemos. Juan Atienza, que escribió lo que se llama Guía Judía de España, dice, tenía relaciones con figuras judíos, la financiación y facilidades para estudio cartográfico por personajes como Abraham Zacuto. Abraham Zacuto, un judío importantísimo en la historia de la cartografía, estuvo en Salamanca, estuvo en Portugal y va a desarrollar verdaderamente el astrolabio, que es un elemento muy importante en navegación. Salvador de Madariaga, que no es historiador, básicamente era un diplomático, él va a desarrollar una teoría aceptada por muchísima gente que tenía características judías. ¿En función de qué? De cómo pensaba, de cómo hacía. Ok. Uno de los libros que a mí me llamó muchísimo la atención fue de una persona admirable llamado Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal, supongo que todos ustedes conocen, uno de los cazadores de nazis más importantes en la historia, un individuo muy inteligente, y de repente escribió un libro increíble llamado Operación Nuevo Mundo, la misión secreta de Cristóbal Colón, en el que él dice que Cristóbal Colón salió al continente americano para encontrar un lugar al que pudieran emigrar los judíos. El libro es ciencia ficción absoluta, lleno de horrores históricos, inventos. Bueno, él lo puso así.
por su comportamiento y conocimiento de etcétera, del Antiguo Testamento, por sus anotaciones al margen del libro de los profetas, predicción. Bueno, es decir, yo siempre digo, sí, me acuerdo una vez me dijo el profesor Joseph Kaplan, autoridad mundial, supongo muchos lo conocen, considero que es uno de los historiadores más importantes del siglo XX y XXI, tuve la suerte de que él fue el que dirigiera mi doctorado. Una vez yo estaba haciendo el doctorado bajo él, me dice, no te pongas nervioso, lo importante es que ese individuo escribió historia y no es que es un médico cirujano, es decir, si hubiera pasado eso con un paciente, se hubiera muerto. Escribió, inventó alguna historia. Pasando acá, todas las teorías alternativas sobre su origen son rechazadas por expertos. Yo, Pinjas, no soy experto en Colón. Soy historiador de economía española medieval, soy historiador de criptojudíos e Inquisición en América colonial. Mi área de investigación no es Colón, pero entiendo lo que dicen los expertos y todas las teorías alternativas, sin excepción, son rechazados por expertos, no por diplomáticos, no por escritores, mucho menos por periodistas, ni por compiladores de guías históricas. Y acá continuamos con lo siguiente. El 12 de octubre de 2024, la televisión española dio un film llamado Colón, ADN, su verdadero origen. La película es 1 hora y 45 minutos que hay que tener una paciencia infinita. ¿Sí? La película es una película de Hollywood al estilo pésimo de Sherlock Holmes. Esa es mi idea. No sé cuántos de los que están presentes aquí vieron la película. Es decir, vienen desarrollando todo, ya de entrada sale la idea. No es un documental, es casi una cuestión, no sé cómo se dice en español, de reality. Si te quieren llevar hacia algo. Y las reacciones con respecto a la película fue sobre crítica sobre el contenido, la credibilidad, las tendencias. Tomando en cuenta, voy a decir que mi amigo Mario me pidió que diera, entonces lo tuve que ver más de una vez y ponerme nervioso haciendo anotaciones. Vamos a entender por qué. Vamos a decir, desde hace más de 150 años controversia. ¿Dónde están los restos de Colón? ¿En la Catedral de Santo Domingo o en la Catedral de Sevilla? Y aquí que, sin relación con Colón, a principios del siglo XXI, es decir, hace más o menos 20 años, el doctor José Antonio Lorente, que es médico forense y docente de la Universidad de Granada, decidió someter a análisis de ADN los restos de Colón y los de sus hijos Hernando. Es decir, porque ambos están aquí. O sea, esto es una foto mía, no, no es foto mía, foto que saqué yo. Esto es en La Giralda, es el nombre que se le da a la Catedral de Sevilla. Aquí, sí, están los restos llamados los restos de Cristóbal Colón. En la misma catedral, en otro lugar, en el piso, están los restos de Hernando, el segundo hijo de Cristóbal Colón. Entonces vuelvo atrás, decir, ¿dónde están? Y he decidido someter a análisis los restos de Colón y los de su hijo Hernán. Entonces, después de toda una serie de tratativas, consiguió permiso para abrir aquí el ataúd en que están los restos de Cristóbal Colón y donde están los de su hijo Hernando o Fernando. Y aquí que, cuando los van a sacar, ocurre que de Cristóbal quedaron aproximadamente 150 gramos. Eso es todo. Y entonces llegaron a la conclusión de que no había suficiente tecnología para poder analizar esos más o menos 150 gramos que quedaron de Cristóbal Colón. Entonces decidió Lorente, se me ocurre de forma muy lógica, congelar la investigación hasta que en algún momento se tuviera mayor desarrollo tecnológico. Pasaron 20 años y se decidió continuar. Ahora, y aquí que lo hicieron eso y según los resultados expuestos en el film, digo esto porque en ningún lugar Lorente publicó sus análisis y sus resultados, que eso es parte de la crítica que le hacen todos los especialistas de ADN. En ningún lugar publicó los resultados. Pero según los resultados expuestos en el film, Hernando es hijo de Colón. O sea que hay compatibilidad. O sea que Colón, que está en la Catedral de Sevilla, es Cristóbal Colón. ¿Qué pasa con los restos en Santo Domingo? No sabemos porque la República Dominicana no aceptó abrir el lugar en que teóricamente en esa caja de plomo están los restos de Cristóbal Colón. Quizás existen los dos. Dice Lorente, 100% compatibilidad entre Cristóbal y Hernando, pero no existe total compatibilidad
con los restos de Diego, el hermano de Colón. Es decir, Cristóbal Colón tenía un hermano llamado Diego y un hijo llamado Diego. Entonces, compararon entre los restos del hermano de Colón y no hay 100%. Por lo tanto, según Lorente, son primos de quinto o sexto grado. Esto es interesante porque en toda la documentación, Cristóbal y Diego figuran como hermanos. Quizás lo inventaron, quizás decidieron que era mejor ser parecido como hermano. No sabemos. Yo muchas veces no tengo problema de decir no sabemos. Repito, según los resultados del film, Hernando 100% es hijo y Diego no, por lo tanto sería primo del quinto o sexto grado. Ahora, tomando en cuenta que llegaron a esta conclusión, el doctor Lorente decidió intentar dar respuesta a la cuestión de los resultados de Colón con respecto al ADN. Y explican en el film, nuevamente los que vieron el film, en el film dice que hay 25 teorías sobre el origen de Colón, escandinavas, irlandesas, polacas, etc. La verdad es que hay muchas más que 25, pero no importa. Los productores de la película decidieron centrarse en 8 teorías. No explican por qué. Es decir, decidieron centrarse en 8 teorías. Ahora, ¿qué se dijo en las teorías presentadas en el film? Uno dice, Colón fue un noble que inventó su nombre para ocultar su origen, o quizás alguien nacido fuera de matrimonio, o era un pirata o de origen inferior. Preguntas. ¿Qué hicieron? Se tomaron muestras de ADN de personas vivas de la zona de Pontevedra en Galicia, vecinos de origen agote. No voy a entrar a los agotes, los que quieren pueden buscar incluso en Google quiénes son los agotes considerados origen inferior, no interesa, y de individuos fallecidos. Para esto abrieron tumbas de nobles de los siglos XV y XVI. Hubo un trabajo acá, un montaje de película impresionante. Se abrieron las tumbas, en el film se ve cómo se abren parte de las tumbas y demás. Y se siguieron con teorías. El príncipe de Viana tuvo un hijo, una vez dije antes, y por lo tanto era pariente de Fernando e Isabel. Se tomaron muestras de los restos del duque de Medinaceli. Se tomaron muestras de don Telio de Palencia. No importa, son nobles con los que teóricamente habría relación si esta teoría u otra teoría es cierta. Luego, en el film se explicó que hay teoría de origen gallego, de origen castellano, dos que nació en Portugal, una como nacido en Mallorca, una sobre su origen agote de Navarra. Todas estas teorías fueron rechazadas por incompatibilidad de ADN entre las muestras de Colón y las tomadas de personas vivas o muertas. Es decir, dijeron, no hay compatibilidad. ¿Y aquí qué? Hacen algo interesante en el film. La única afirmación basada en los documentos del siglo XV, que es la que habla del origen genovés, de la existencia de la familia Colón, es rechazada en el film sin muestras de ADN. Y dicen que esto no puede ser porque Colón escribió en castellano y latín y a veces un poco en portugués, pero no en genovés o en cualquier otra variante de, puse entre comillas, italiano de la época. Es decir, 7 teorías son rechazadas por el asunto del ADN y la del origen genovés por el idioma. Ahora, ¿y aquí qué? Luego que rechazan las 7 teorías mencionadas, el film dije tiene 1 hora 46 minutos. Esto está a partir de la hora 32. Es decir, estuviste viendo 92 minutos de película para encontrar lo que va a ser al final. Netamente una película tipo detective o espionaje. Y aquí que a partir de la hora 32 en el film, dicen, el ADN de Colón es ADN del Mediterráneo occidental. Vuelvo a repetir, el ADN de Colón es ADN del Mediterráneo occidental. Esto que puse aquí son signos de admiración y pregunta míos. Que según Lorente tiene un alto grado de compatibilidad con judíos. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que sea judío. Es decir, y esto lo agrego yo, que puede ser cualquier otro grupo que Lorente denomina Mediterráneo occidental. Y además que no explicó ni siquiera qué es el ADN judío. No existe eso, no lo explican en la película. Este es un mapa. El mapa este adrede es un mapa medieval, porque soy medievalista. Los que vieron la película se dieron cuenta. Cuando él habla de ADN occidental, habla de la península, acá, de la península Apenina, es decir, la que tiene desde todo lo que es Sicilia, Italia, sur de Francia. Todo esto es lo que él llama, como dice acá, Mediterráneo occidental. Fíjense que durante la historia entraron acá muchísimos grupos. Es decir, de repente, sin explicar,
¿cómo se dice? Out of the blooms, de repente, ¡hop! De repente se nos ocurre esto. Pero no termina ahí. En la película francés aparece Francesc Albardaner, que fue presidente del Centro de Estudios Colombianos de Barcelona, que está relacionado con el Òmnium Cultural, que este es un instituto catalán que intenta rescatar la herencia catalana, que quiere independencia de Cataluña, que intenta convertir a todo individuo importante en catalán. En otras palabras, más que ser una institución científica, es una institución política. Y entonces dice Francesc Abardanel lo siguiente: como en Génova en el siglo XV no habían judíos, por lo tanto no podía ser genovés. Es decir, dice, para él es seguro, el ADN de Colón es judío. Como en el Génova del siglo XV no hay judíos, no puede ser genovés. Entonces, ¿qué dice? Colón nació en Valencia, en una familia de comerciantes de seda. Recibió educación judía, estudió con judíos, mantuvo tradición judía y costumbres judías, pero en la práctica actuó como cristiano para no ser perseguido. Pruebas, cero. Pruebas, ninguna. Pruebas, nada. Albardanean afirma que Colón estudió con judíos, pero no había judíos en su época en Valencia. La comunidad judía de Valencia desapareció en 1391. Y desde entonces, durante décadas, vivieron, sí, conversos. Incluso cientos de ellos fueron condenados por la Inquisición en los años 80 del siglo XX. Pero judíos no habían. Entonces, ¿en función de qué se dice todo esto? Si me escuchan ya saben lo que escuchan, realmente me estoy muy tranquilo, pero acá dediqué tiempo a algo que de entrada se me ocurría absolutamente imposible de aceptar. Desde el día 12 de octubre de la producción de la película, la prensa española está llena de debate. Investigadores en el campo del ADN critican a Lorente porque no ha publicado ningún artículo científico sobre sus hallazgos. Continúo. Y la pregunta es, no soy científico, es decir, muchos años atrás estudié medicina un tiempo, después dejé, hasta el día de hoy me interesan ciencias, pero no soy científico. Pero sí que sé, pero me interesa el tema. ¿Es fiable el análisis del ADN para grupos étnicos? Voy a traerle un ejemplo. Un equipo de científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de Harvard analizó ADN de 133 judíos de la comunidad judía ashkenazí medieval de Erfurt, en Alemania, que existió, ¿sí?, entre los siglos XI y XV. Los hallazgos sugieren que había por lo menos dos grupos diferentes genéticamente en Erfurt medieval. Uno relacionado con individuos del Oriente Medio y otro con poblaciones europeas, incluyendo posibles migrantes del este de Europa. Dicen los investigadores, quedan muchas preguntas sin responder. Porque gente se convirtió, porque mujeres fueron violadas. Es decir, continúo aquí. Estudios que se han hecho en Medio Oriente, gran cercanía entre judíos y otras poblaciones de Oriente Medio, como ser libaneses, drusos, palestinos, kurdos, chipriotas y turcos, así como con la población de Canaán en la Edad del Bronce o en los montes Zagros del período calcolítico, montes Zagros en el actual Irán. ¿Qué ocurre con la población de la península ibérica? La población ibérica está estrechamente relacionada con otras de Europa occidental y al igual que Cerdeña, Sicilia y otras partes del sur de Italia, tiene un importante nivel de ascendencia original del norte de África y África subsahariana, del sur de Sahara, por la presencia islámica y la esclavitud africana. La influencia africana se concentra principalmente en el sur y el oeste de la península, es decir, donde estaba la población musulmana durante la época de la conquista musulmana. Dicen los especialistas, los estudios genéticos se basan en numerosos supuestos y sufren limitaciones metodológicas. Esto lo he copiado textualmente, como el sesgo de selección y la confusión. Fenómenos como la deriva genética, la fundación y los efectos del cuello de botella causan grandes errores. No importa cuán precisa sea la metodología, las conclusiones derivadas de dichos estudios se compilan sobre la base de cómo el autor prevé que sus datos encajen con las teorías arqueológicas o lingüísticas establecidas. Conclusión. Con el estudio del ADN se puede determinar la relación relativa y porcentual de caracteres comunes entre grupos humanos. Relación relativa. Y la relación absoluta entre individuos específicos, es decir, padres, hijos y hermanos. Es decir,
Si me hacen un ADN a mí, a mis hijos, a mis nietos, van a ver que hay relación. Pero es problemático determinar la pertenencia de un individuo a un grupo. Estamos hablando de pasados 500 años. Existe un ADN judío. Y acá responde Pinjas. El pueblo judío para mí es como un tren. A lo largo de la historia, individuos y grupos étnicos subieron y bajaron de dicho tren. Es decir, miles y miles y miles de judíos abandonaron el pueblo y otros miles se convirtieron al judaísmo. Y eso sabemos a nivel todo tipo de grupos. No voy a entrar a explicar por qué, pero por dar un ejemplo. La llamada mancha mogólica. Es decir, en Europa, la mancha mogólica es una mancha de color violáceo que suelen tener los bebés sobre, sobre la cola y desaparece más o menos entre 2 a 6 semanas después de haber nacido. Es de color violáceo. En Europa el porcentaje más alto lo tienen los húngaros. Entre los judíos yemenitas. Eso es ¿por qué? Cuestiones de mezcla de población, violaciones y demás. Por eso vamos a ver judíos con diferentes características. Tienen diversos colores de ojos, de cabello, de piel, de enfermedades, etc. Es decir, hay enfermedades que son específicas de los judíos ashkenazí. Hay enfermedades que son específicas de los judíos yemenitas, de los judíos de Kurdistán, que son enfermedades relacionadas con la población de Kurdistán, de Yemen, etc. Es decir, el pueblo judío es como un tren. Yo no sé quiénes son mis antepasados de hace 500 años. A duras penas sé quiénes son mis 8 bisabuelos, mis 16 tatarabuelos, mis 32 y así sucesivamente. Por eso digo, ¿existe una ADN judíos? ¿Me preguntas a mí? No. Y por eso hablaba de la relación con kurdos, con palestinos, con libaneses. Ahora, acabo de decir algo muy simple y muy ridículo. Antes del cristianismo no había cristianos. Antes del islam no había musulmanes. Cada cristiano y cada musulmán tiene el ADN de un idólatra o de un judío. El ADN de Colón, la película, no aclara su origen. El film no demuestra nada. Supongo que nunca se podrá saber. Propongo dejar de inventar historias. Y ya que hablamos de mitos, la expedición de Colón de 1492 no fue subvencionada por la joya de la reina. Sí, sino que fue conseguido por Luis de Santángel el joven, cristiano de nuevo, de tercera o cuarta generación y tesorero. Gran parte del dinero vino de comerciantes italianos. Los marineros que van con Colón. La historiadora Alice Bach Gould, ya fíjense, en 1925, demostró, identificó a 87 de los 90 marineros de Colón. El único de origen judío fue Luis de Torre, que sabía hebreo, arameo y árabe. Y por eso fue con ellos, pero se había convertido. Por supuesto, cuando llegó a la isla de Guananí, el saber tantos idiomas no le sirvió de nada. La imaginación y la búsqueda de las respuestas son motores de la investigación. Sin eso no podemos trabajar. Pero no se puede anular la investigación con la imaginación y con respuestas preconcebidas, porque se sacrificará la verdad científica para justificar la teoría. Gracias por vuestra atención. Bueno, Un Pinjas, muchas aplauso gracias. gigantesco, no sé si lo ves lo estás viendo en todas partes que te están aplaudiendo, un trabajo muy profundo, digamos, Yasher Koach, Yotze Minaklal. Gracias, gracias. excelente. Bueno, Excelente. Ahora, quiero hacer una aclaración. No quiero decir que tenga razón, simplemente mi postura con respecto a Colón es no sabemos. Por lo tanto, hay acá también una cuestión casi de obsesión, y es, yo suelo decir lo siguiente, si un individuo, si uno de sus 16 tatarabuelos era judío, eso implica que ese individuo que tiene 17 tatarabuelos, 15 tatarabuelos no judíos, es judío. Es decir, hay alguna obsesión sobre el tema. Personalmente son temas, y lo puedo decir, que no me interesan. Personalmente. Entré a esto porque mi amigo Mario me pidió y dije, ok, como he leído, me voy a sentar unos días, tratar de organizar esto. A mí personalmente puedo decir, el tema del origen de Colón no me resulta importante, a personal. Ahora, evidentemente, primero que no vamos a poder saber. Segundo, este hombre, a nivel de documentos, nació, vivió, murió como un cristiano. Reza como cristiano. Cuando tú tienes los textos de él, al igual que tantísimos cristianos eruditos, conoce el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Dije que hay gente que hizo más o menos comparación, que de cada cita que hace del Antiguo Testamento hay más o menos 15 a 17 citas del Nuevo Testamento. Gente, conocemos, los que conocemos el Nuevo Testamento sabemos, no existe el Nuevo Testamento sin Antiguo Testamento. No existe la cuestión de la Virgen María sin saber el libro de Isaías, que tanto él lo nombra. No podemos saber, es decir, es una cuestión que está. Ahora, si tú quieres que sea judío, pues que sea. Sí, se mira, pero a nivel personal, yo digo, dejemos ese tipo de teorías. Pero, nuevamente, siempre lo digo, le digo a mis alumnos también, y otros, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo, ¿ok? Ahora sí, Bueno, preguntas, comentarios, lo bueno, que quieran de mí algunos Sí, también. comentarios que han llegado. Bueno, primero saludos de Rachel Bortnick de Estados Unidos, de Gastón Maya de México y de otros lugares. Más de 80 y pico de pantallas te estuvieron siguiendo. Y, por ejemplo, un comentario, Daniel Hades dice que Operación Nuevo Mundo gracias por haberle dicho que es ficción. Una pregunta. Se dice en la calle que Rodrigo de Triana también habría sido converso. No tiene fundamento, ¿no? Ah, mira, hasta dónde, yo sigo la línea acá de Alice Gold, que le he nombrado, los trabajos de ellas fueron de 1925. Ahora van a ser 100 años que se publicó. Pero la cuestión es muy sencilla. La gente no lee o no quiere leer. Mira, años atrás hubo un señor muy inteligente llamado Dan Brown. Mi mujer dice que yo salí contra el libro porque este hombre hizo más de 40 millones de dólares con ese libro. Estoy hablando de El Código de Da Vinci. El Código de Da Vinci es un invento total. Es ciencia ficción como Superman. Pero, pero, la gente lo compra. Es decir, ahora, cuando yo leí el Código de Da Vinci después que varias personas me dijeron tenés que leerlo. Yo digo, yo sé que me va a poner nervioso. Pero era leer y decir, ¿de dónde sacó ese hombre esas cosas? Una imaginación excepcional y le dio más de 40 millones de dólares. Pero sabemos, la gente puede comprar cualquier cosa. Es decir, bueno, no es problema mío eso. Es decir, una vez tuve una persona que me decía, los judíos en la Revolución Francesa. Entonces la pregunta es, ¿sabes cuántos judíos había en París cuando era la Revolución Francesa? Había menos de 700 judíos. Son una población de más o menos 1 millón de habitantes. Y los 700 judíos son más o menos 100 hombres, 120 hombres, que ni siquiera tenían residencia, porque se los llamaba comerciantes de paso. No existe la influencia judía en la Revolución Francesa, pero los Kerensky judíos. Kerensky no era judío cuando tú hablas de él. Es decir, hay acá toda una serie de cuestiones que Charlie Chaplin, tú tienes el libro que yo lo digo es problemático, de Johnson. ¿Saben de qué estoy hablando? Los judíos de Johnson. Es un historiador, no es historiador, un periodista ultracristiano inglés, que incluso en la tapa, en la historia de los judíos de Johnson, figura Charlie Chaplin. Charlie Chaplin no era judío. Y más de una vez dijo, estaría orgulloso. Es decir, puedes inventar lo que quieras. Es decir, tenemos acá un problema constante. Es decir, la gente no puede hablar sobre cuestiones de medicina sin saber porque lo van a llevar preso. Pero hablar de psicología, hablar de filosofía, hablar de historia sin saber, pero sí, hombre, el hablar es gratis. Y generalmente no me pongo tan nervioso por estos temas de decir, ok, sé un poco de respetuoso de los documentos. Y por lo menos no sabemos. ¿Sí? Que se me ocurre la única respuesta real de esto. Perdón, Mario, dime. Otra. A nosotros nos enseñaron en la escuela primaria que Colón hizo 4 viajes y que después de los 4 viajes vino Gaboto al Río de la Plata, Solís, Magallanes, etcétera. Pero intermedio de todo eso, aún entre el tercero y cuarto viaje de Colón, hubo por lo menos cinco o seis viajeros intermedios que apenas con el primer viaje de Colón diríamos, se largaron para América, ¿no? El propio Américo Sí, Vespucio, sí, y señor, Gaboto, seguro. etcétera. ¿Por qué toda esa parte, por qué es tan sesgada la historia de- ¿cómo es? De los primeros años? No solo fue Colón el que... Por supuesto. Bueno, pero eso pasa en muchas áreas. Eso pasa en muchas áreas. Es decir,
se nombra una o dos personas y los demás quedan ahí de costado. Lo mismo ocurre en el área de la medicina, ¿sí? Es decir, lo mismo ocurre en el fútbol, lo mismo ocurre en todo tipo de deportes. Es decir, se habla de uno y dos y los demás quedan más o menos ahí tapados. ¿Sí? ¿Cuántas personas oyeron nombrar, por ejemplo, a un señor llamado Tycho? La gente oyó más o menos Galileo Galilei, Copérnico y Tycho, que fue uno de los grandes astrónomos. ¿Cuánta gente oyó hablar de Kepler? Es decir, entramos acá que tú tienes una serie de individuos y los otros quedan en la sombra. Es decir, la gente habló de Shakespeare. ¿Y qué ocurre con Christopher Marlowe, que es contemporáneo y escribe El judío de Malta, si hablamos de texto judío? Es decir, acá es una cuestión constante. Es decir, se habla de dos o tres y la pregunta es quién escribe y quién difunde. Por ejemplo, personalmente, para mí uno de los más excelentes pintores de la historia es Caravaggio. Para mí Caravaggio es muy superior, mi idea personal, a la mayor parte de los cuadros de Leonardo da Vinci. Para mí. ¿Cuánta gente oyó hablar de Caravaggio? Poca gente. Ahora, es una cuestión también de publicidad, de quién escribe, hacia dónde va. Es decir, tuviste personajes, tuviste a Núñez Balboa, tuviste toda una serie de personajes. Tú dices, los viajes que hicieron individuos que llegaron a la India. Es decir, tú tienes grandes navegantes que fueron y llegaron haciendo todo el recorrido, ¿sí? Pasando por lo que se llama el Cabo en la zona De del Buena Cabo de Esperanza. Esperanza y demás. Esa es una cuestión de cuántos. Cuando hablamos de arte italiano, que me fascina, ¿sí? Se hablan de tres más o menos, ¿sí? Se suele hablar de Leonardo, ¿sí? Se suele hablar de Rafael, se suele hablar de Michelangelo. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Cuánta gente habla de Botticelli? ¿Cuánta gente habla de las estatuas de Donatello? Y estoy hablando de gente grande, no te estoy hablando de los chiquitos. Es decir, ¿cuánta gente habla de Giorgio Vasari, por ejemplo? Eso es lo que ocurre. Qué sé yo, la gente habla del Renacimiento y no te nombra toda una serie de personas que son muy, pero muy importantes. Es decir, Paulo, tienes así gente como Vala, es decir, grandes pensadores. Es una cuestión acá de a quién se nombra más o menos. Te voy a decir algo más. ¿Cuánto se sabe la gente que vive en el mundo occidente de China? De China. China es para Asia más o menos lo que es Grecia y el pueblo judío para Occidente. ¿Cuánto se estudia en las escuelas? Casi nada. ¿Sí? Es decir, es una cuestión de proporción, así que no, eso no te podía decir. Pero tienes razón, Hernando de Magallanes, un personaje fascinante. ¿Sí? Toda esta gente, eran gente que, imagínate tú lo que es cruzar el océano en una cáscara de nuez. Hay que ser entre loco y súper loco. Es decir, es una cuestión acá de intrepidez fascinante. Eh, la gente habla en ciencias. Se habla de Harvey, que descubrió las cuestiones de circulación de la sangre. ¿Y quién habla de Miguel de Servet, que fue quemado por Calvino, uno de los grandes médicos españoles? Y eso ocurre constantemente. ¿Cuánta gente sabe que hay tres premios Nobel relacionados con medicina de Argentina? Tres, no uno. ¿Sí? Tres. Fíjate, vas a poner premios Nobel de medicina argentina, vas a ver tres. ¿Cuántos argentinos saben que hay tres premios Nobel? Todos saben quién fue Messi y quién fue el casi Dios Maradona. Es una cuestión de educación y de difusión, muy sencillo. Sí, ¿Puedo agregar algo? por supuesto, no sé Última, quién habla ahora. última, Vale, sí. última, Tengo unas última. preguntas también tengo unas preguntas que se hicieron por chat y que quería trasladarle a Pinjas. A Sí, ver. por favor. Pero que no sé si va a hacer el señor una pregunta. Lo único que pido es que no se desmuteen, que las hagan por chat No, y yo. una cosa rápida. Bueno, a ver. Todos ustedes saben todo lo que dijeron, es una gran verdad. Nadie sabe nada porque no hay nada real. Pero sí, los que estudiaron Torá saben que la Torá no es tal cual como vos lees, sino lo que interpretás. Y la historia dice, qué casualidad que, que Colón salió justo en esa época donde perseguían a los judíos. Qué casualidad. A Gracias. nivel histórico, lo que estás diciendo acá no es relevante. También puedes decir que ocurrió antes y que ocurrió después. No tiene nada que ver. Tú puedes decir qué casualidad que. Gente, cuando queremos encontrar el pelo en la leche, lo vamos a encontrar. La Torá Bueno, es una cuestión bu- de fe. Historia es una cuestión más de ciencia. Vamos a dejarlo así el asunto ese. Bueno,
Ok. Yo tengo una pregunta acá que dice que luego que en el de José Le Prevenge dice que se dijo después del video que publicarían los resultados en una conferencia. ¿Esa conferencia al final se hizo? ¿Se publicaron los resultados de la investigación que No da entendí cuenta la pregunta. según dice acá este asistente, en el video se afirmó que luego publicarían los resultados de la Ah, no lo investigación. publicaron todavía. No, No lo no se ha publicaron. publicado. No se ha No se ha publicado. No. publicado. Eh, para queremos agradecerle a Pinjas, saludos desde Tenerife, también saludos de España. Bueno, gracias a De todos. México también está. De Alberto Abadi, que Saludos de está mi México. también prima. en Beersheba, Bueno, Israel. gracias amigos a todos. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es saludar y agradecer a Pinjas porque ha hecho un trabajo, podemos estar de acuerdo en alguna cosa o no, pero lo importante es que es un trabajo serio y documentado. Gracias, Pinjas, Por por favor, gracias a ustedes nosotros. y bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias, profundamente agradecido por toda tu colaboración. Somos admiradores tuyos. Seguimos, vas a ver los aplausos de la gente en todas partes. Gracias. Están aplaudiendo. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, Saludamos estamos y en contacto. nos vemos en algún otro momento. Perfecto. Mil Adiós gracias por entonces. tu colaboración. Hasta luego. Gracias.